El señor Reddit dice: mi esposo finalmente cortó lazos con su madre y hermana tóxicas cuando tuvieron el descaro de exigirnos que entregáramos nuestra casa soñada para que su hermana desempleada, su esposo adicto a los videojuegos y sus 6 hijos vivieran en ella. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo, y esto está empezando a afectar mi vida. Verás, mientras crecía, mi esposo solía ser el hijo dorado favorito, y mi suegra, Mi, era extremadamente cercana a él. Jacob me ha contado que, como su padre solía estar muy ocupado con el trabajo, su madre y él pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, he notado que su hermana Sara, Sil, no recibe el mismo trato de parte de su madre. Aunque estoy segura de que Mi ama a sus 2 hijos, he notado una y otra vez que favorece mucho más a mi esposo. Estoy segura de que Sara debe haberlo sentido mientras crecía, y quizás por eso mi esposo siempre ha tratado de asumir el papel de buen hermano mayor y estar siempre ahí para ella. El problema es que tanto Sara como su madre a veces tienen comportamientos tan absurdos que cruzan la línea. Cuando Jacob y yo comenzamos a salir, él era un recién graduado universitario, y sus padres, incluida Sara, vivían en la misma casa. Mis suegros le habían dado a mi esposo un piso entero para él solo, para que pudiera tener privacidad e invitar a quien quisiera. Por esta razón, a veces me invitaba a pasar la noche en su casa. Sin embargo, en varias ocasiones, por las mañanas, Sara irrumpía en nuestra habitación sin tocar la puerta mientras dormíamos. Como puedes imaginar, a veces ni siquiera estábamos completamente vestidos. Pero ella actuaba como si fuera algo completamente normal y comenzaba a hablar con Jacob de cosas aleatorias. Esto era extremadamente incómodo para mí, ya que no me sentía cómoda con que ella me viera en lencería. Antes de que alguien lo mencione, entiendo perfectamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, así que tal vez debía esperarlo. Pero realmente es mucho pedir que toque la puerta antes de entrar. Supongo que a veces los hermanos pueden ser muy cercanos, pero Sara y yo ni siquiera nos conocíamos bien en ese momento. Por lo tanto, me pareció extremadamente irrespetuoso. Naturalmente, hablé con Jacob sobre esto y le dije que no volvería a su casa a menos que instalara una cerradura en su puerta. Él estuvo de acuerdo. Sin embargo, como puedes imaginar, la mañana siguiente, Sara intentó entrar nuevamente, pero la puerta estaba cerrada. Comenzó a gritar preguntando por qué la puerta estaba cerrada, sacudiendo el picaporte y golpeando la puerta mientras exigía que su hermano la dejara entrar. Jacob finalmente le abrió la puerta, y ella irrumpió en la habitación cuestionando por qué había instalado una cerradura en primer lugar. Cuando me vio, señaló directamente hacia mí y le gritó a Jacob: «Fue por culpa de esta zorra». Quedé en shock al escuchar lo grosera y ofensiva que fue. Jacob le dijo que él fue quien decidió instalar la cerradura, pero Sara no le creyó. Ella le gritó furiosa que los hermanos no deberían tener secretos entre ellos. Jacob le respondió que no tenía ningún secreto y que instaló la cerradura porque ella seguía entrando en la habitación mientras él y yo dormíamos, y era muy molesto. Al escuchar esto, Sara giró la cabeza hacia mí y me gritó que todo era mi culpa, que yo estaba interponiéndome entre ella y su hermano. Toda esta situación me pareció demasiado, ya que soy una persona poco confrontativa. Me excusé para ir al baño mientras los escuchaba discutir. Cuando finalmente Sara se fue, Jacob vino a consolarme. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que hablaría nuevamente con ella para que también se disculpara conmigo. Al siguiente fin de semana, cuando volví a su casa, Sara se disculpó conmigo con una excusa patética, diciendo que tenía algo urgente que hablar con Jacob y por eso pensó que estaba bien entrar. Jacob le pidió firmemente que no nos interrumpiera de nuevo, y ella asintió tímidamente. Aunque este problema se resolvió, este no fue el único comportamiento extraño que tuvo Sara con Jacob. Si Jacob y yo teníamos alguna discusión, incluso por cosas pequeñas, como qué película ver, y Sara estaba cerca, ella comenzaba a decirle que debería salir con alguien que tuviera sus mismos gustos y que claramente no éramos el uno para el otro. Jacob le lanzaba miradas desaprobadoras, pero ella simplemente sonreía con suficiencia. En otra ocasión, Sara me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado. Aunque Jacob y yo habíamos sido honestos desde el principio sobre nuestras relaciones pasadas, no me sentía cómoda compartiéndolo con su hermana. Aún así, Sara insistía con preguntas como: ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras lo suficientemente buena para él, o la ex de mi hermano era mucho más bonita que tú? Estas preguntas y comentarios siempre ocurrían cuando estábamos solas. Al principio, me quedé callada, pero después de que esto siguió durante días, un día simplemente me cansé. Le respondí: bueno, prefería a la familia de mi ex, porque ellos no eran entrometidos. Sara pareció sorprendida por mi reacción, y esto la calló por un tiempo. Pero no solo Sara era así, Mi no era mucho mejor. Cuando entré por primera vez en la vida de Jacob, Mi me ignoraba completamente. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que nuestra relación era seria, comenzó a actuar como si yo estuviera tratando de robarle a su hijo. En cenas familiares o reuniones, me ignoraba a propósito, actuando como si no existiera. Jacob a veces se daba cuenta de esto e intentaba hablar con ella al respecto, pero ella nunca cambió su actitud. Una vez, Mi me llamó arrogante y mimada solo porque mis padres me habían enviado a una escuela privada y ella era profesora de escuela pública. Incluso sé que trató de convencer a Jacob de no casarse conmigo, diciéndole que buscara una pareja mejor.
Afortunadamente, mi esposo no le hizo caso y me propuso matrimonio de todas formas. Cuando Mil y Sara se enteraron de que Jacob me había propuesto matrimonio, enloquecieron. Ambas me llamaron para decirme que, tal vez, esto era un error y que, como Jacob no las escuchaba, yo debería terminar la relación y devolverle el anillo. Esto me pareció muy extraño y les dije que estaban cruzando una línea al pedirme algo así cuando yo amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían convencerme, Mi cambió de actitud, y con desgano, me dijo que debería esforzarme por ser la mejor esposa para Jacob y que lo cuidara de la misma manera en que ella lo había cuidado todos estos años. Sus palabras me ofendieron un poco, pero intenté no tomarlas demasiado en serio. Sara, por otro lado, me dijo que yo era claramente una cazafortunas y que su hermano merecía a alguien de su estatus. Me amenazó diciendo que se aseguraría de exponerme antes de que nos casáramos, para que Jacob nunca se casara conmigo. Después de esta conversación, inmediatamente hablé con Jacob sobre todo esto. Él se sorprendió mucho por lo groseras que habían sido conmigo. Jacob peleó con ellas por esta situación, pero tanto Mi como Sara mantuvieron su postura de que yo no era lo suficientemente buena para él. Jacob me dijo que las ignorara y que él me amaba sin importar lo que pensaran. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, me sentí mal de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra boda por nuestra cuenta, así que cuando Mil ofreció pagar la mitad de los gastos, lo rechazamos amablemente. Jacob le explicó que habíamos trabajado mucho para ahorrar para esta ocasión especial. En lugar de estar feliz por nosotros, esto enfureció a Mil aún más. Ella empezó a decirle a Jacob que se sentía triste de que él ya no la necesitara más. Sin embargo, mi suegro, Bill, parecía estar muy orgulloso de nosotros. A diferencia de Mil y Sara, él siempre fue tranquilo y respetuoso con nuestra relación. Para tratar de apaciguar a Mil, le dijimos que podría encargarse de la cena de ensayo si quería. Ella aceptó, y nosotros apreciamos el gesto. Sin embargo, conforme se acercaba la boda, las cosas tomaron un giro inesperado. El primer problema ocurrió cuando Sara se invitó a cenar a nuestra casa, diciendo cuánto extrañaba a su hermano. Para ese momento, Jacob y yo ya vivíamos juntos después de nuestro compromiso. Jacob me preguntó claramente si estaba bien para mí que ella viniera, y, aunque no me emocionaba la idea, acepté para no parecer grosera con mi futura cuñada. Mientras cenábamos, Sara empezó a hablar de lo mucho que odiaba a las personas infieles y de cómo los infieles eran inútiles y despreciables. La miré confundida, preguntándome a dónde quería llegar con esto. De repente, me miró directamente a los ojos y me preguntó, ¿cómo se siente ser una inútil? Fruncí el ceño con confusión, y entonces Sara comenzó a gritar, acusándome de tener una aventura con mi compañero de trabajo, Zach. Jacob le preguntó qué quería decir con eso, y Sara triunfante sacó unas fotos mías con Zach, agitándolas en el aire e insistiendo en que me había atrapado con las manos en la masa. Yo ya sabía que nunca había sido infiel a Jacob desde que empezamos a salir, así que también tenía curiosidad por saber por qué ella creía eso. Al revisar las fotos, se veían completamente inocentes. Es cierto que Zach y yo éramos compañeros cercanos, pero eso era porque habíamos comenzado en la empresa al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores, para evitar que nuestro jefe nos reprendiera. Zach incluso tenía novia, y Jacob lo sabía. No tengo contraseña en mi teléfono y siempre he sido muy transparente con Jacob sobre todos mis compañeros de trabajo. Estos momentos capturados en las fotos fueron retorcidos por Sara para que parecieran algo que no eran, evidencia de una aventura inexistente. Me molesté mucho por su intento de difamarme y arruinar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera defenderme, Jacob, visiblemente molesto, intervino por mí. Le preguntó a Sara por qué me estaba siguiendo y tomando fotos con mis compañeros de trabajo en lugares públicos sin mi consentimiento. Sara intentó justificarlo, diciendo que solo quería investigarme porque no era de su estatus y temía que me casara con Jacob para aprovecharme de él. Jacob le dijo firmemente que sus acusaciones no tenían fundamento y que estaba creando drama innecesario de la nada. Intentó razonar con ella, pidiéndole que dejara de difundir mentiras y de intentar dañar nuestra relación, pero Sara siguió gritando que él debía abrir los ojos ante la evidente aventura que estaba ocurriendo. Yo también intenté explicarle que Zach era solo un compañero de trabajo, pero ella seguía aferrada a sus declaraciones. El ambiente se volvió muy tenso a medida que sus acusaciones aumentaban. Finalmente, tuve suficiente y le dije a Sara que iba a presentar una denuncia policial en su contra por tomar fotos mías sin mi consentimiento y por acosarme. Su expresión cambió de inmediato. Me miró horrorizada y preguntó si realmente lo decía en serio. Le respondí que claramente tenía todas las pruebas necesarias y que lo que había hecho era ilegal. Sara comenzó a suplicarle a Jacob que hablara conmigo y que le dijera que no lo hiciera, que todo lo había hecho para protegerlo. Le dije a Sara que la única forma en que podía salvarse era si se mantenía completamente alejada de mi vida. Sara miró a Jacob buscando apoyo, pero él me respaldó y le dijo que debería sentirse agradecida de que yo estuviera dispuesta a dejar pasar algo así, porque lo que había hecho era muy grave. Sara, a regañadientes, aceptó mantenerse alejada de mí. Desde ese día, ella y yo no hemos vuelto a hablar. Jacob todavía mantiene una relación distante con ella, pero ella nunca ha intentado acercarse a mí nuevamente.
El segundo incidente ocurrió la noche antes de nuestra boda, durante la cena de ensayo que Mi había insistido en organizar. Rechazó nuestra oferta de ayudarla con los preparativos y nos aseguró que se encargaría de todo. Sin embargo, al llegar al evento, nos dimos cuenta de que nada estaba como esperábamos. La cena consistió en mesas de picnic con manteles de plástico y comida mexicana fría. Durante la cena, Mi estuvo actuando de manera extraña, se emborrachó y comenzó a comportarse de forma inapropiada con los invitados, quejándose de lo estresante que era todo. A pesar de que no había contribuido financieramente ni ayudado en la planificación, actuaba como si hubiera cargado todo el peso del evento sobre sus hombros. Finalmente, mi suegro, Bill, intervino y la sacó del lugar. Sara intentó justificar el comportamiento de su madre, pero Bill no quiso escucharla. Yo comencé a entrar en pánico, temiendo que ambas arruinaran nuestra boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera gran pelea. Le dije firmemente que necesitaba desinvitar tanto a su madre como a su hermana, ya que, con la forma en que se habían comportado, seguramente harían algo para arruinar nuestro día especial. Jacob se negó rotundamente al principio, intentando asegurarme que su padre estaría allí y no dejaría que ellas se salieran con la suya. Sin embargo, yo estaba tan ansiosa y frustrada que le di un ultimátum: si no desinvitaba a su madre y hermana, no habría boda al día siguiente. Jacob se quedó en shock con mi demanda. Sabía que sonaba dura, pero no podía soportar la idea de que arruinaran uno de los días más importantes de mi vida. Jacob, después de pensarlo mucho, finalmente entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano por la mañana y le informó que su madre y su hermana estaban oficialmente desinvitadas. Su padre no parecía sorprendido en absoluto y le aseguró que se encargaría de que ni Mir ni Sara aparecieran en la boda sin invitación. Momentos después de nuestra conversación con su padre, Mi y Sara comenzaron a llamar a Jacob repetidamente, claramente para convencerlo de que cambiara de opinión. Jacob, sin embargo, se mantuvo firme. Les dijo que después de la forma en que habían tratado a su prometida y de su comportamiento en la cena de ensayo, no se sentía cómodo teniendo a ninguna de las dos en nuestro día especial. Mi comenzó a gritarle por teléfono, diciéndole que yo era una mala mujer que lo había alejado de su familia. Sara también intentó razonar con él, pero Jacob no se dejó manipular esta vez. A pesar de que me sentí mal porque Bill no pudo asistir a la boda debido a la decisión de Jacob, todos mis sentimientos de culpa desaparecieron cuando más tarde me enteré, gracias a algunos primos de Jacob, de que Sara y Mi habían planeado usar vestidos blancos en nuestra boda. Además, Sara había alentado a otras mujeres de la familia a hacer lo mismo a través de un grupo de WhatsApp exclusivo para mujeres. Cuando supe esto, me sentí agradecida de que hubieran sido desinvitadas. Jacob extrañó a su familia, pero entendía perfectamente mi postura. Al final, nuestra boda fue hermosa, tranquila y nadie intentó arruinar nuestro día especial. Desde entonces, Mi y Sara dejaron de hablarme por completo, lo cual me hizo sentir bastante aliviada. Solo invitaban a Jacob a cenas familiares o en ocasiones especiales, y eso no me molestaba en lo absoluto. Bill, por otro lado, seguía siendo amable conmigo y manteníamos el contacto. Con el tiempo, Jacob y yo seguimos ahorrando y finalmente pudimos comprar nuestra primera casa juntos este año. Era nuestro primer hogar propio, y estábamos increíblemente emocionados de dar este gran paso. Cuando celebramos nuestra inauguración de la casa, los padres de Jacob y Sara vinieron de visita. Para evitar cualquier tipo de drama, decidí visitar a mis propios padres ese día y pasar tiempo con ellos. El mes pasado, recibí una llamada inesperada de mí. Esto me sorprendió mucho, ya que no habíamos hablado directamente desde el día de nuestra boda. Al principio, fue amable y me preguntó cómo había estado y cómo iba mi vida. Aunque me pareció extraño, respondí sus preguntas de manera educada. Luego, comenzó a preguntar cómo se sentía vivir en una casa tan grande siendo solo Jacob y yo. Sus palabras me hirieron profundamente, ya que Jacob y yo habíamos estado intentando tener hijos durante mucho tiempo, pero debido a problemas de infertilidad, no habíamos podido lograrlo. Aunque esto nos había causado mucho dolor al principio, finalmente lo aceptamos y decidimos que estaríamos bien mientras nos tuviéramos el uno al otro. Jacob sabía lo mucho que me dolía este tema, y aunque habíamos llorado juntos en el pasado, él siempre me aseguró que me amaba y que no necesitábamos hijos para ser felices. Ambas familias sabían de nuestros problemas de infertilidad, por lo que los comentarios de mí parecían intencionalmente crueles. Después de esta indirecta hiriente, Mi me informó que Sara estaba embarazada de su sexto hijo. Me quedé sin palabras. Jacob ya me había contado sobre el embarazo, pero escuchar a mí hablar de ello con tanto orgullo me incomodó. Sabía que el esposo de Sara era un hombre desempleado y adicto a los videojuegos, que no contribuía económicamente ni ayudaba con las tareas del hogar. Sara trabajaba en varios empleos a tiempo parcial para mantener a su familia, mientras su esposo se pasaba los días jugando videojuegos. Esto siempre me había parecido una situación injusta, pero Sara nunca había tomado la decisión de dejarlo. Mi luego soltó la bomba, dijo que, dado que Sara no podría seguir trabajando durante su embarazo, ella pensaba que sería una excelente idea que Jacob y yo les diéramos nuestra casa. Según Mi, nuestra casa era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros, mientras que Sara y su creciente familia realmente necesitaban más espacio. Me quedé sin palabras por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar.
Le pregunté si estaba bromeando, pero Mii insistió en que hablaba completamente en serio. Dijo que, como ella no tenía suficiente espacio en su propia casa para que Sara y su familia se mudaran, pensaba que era lo más lógico que se mudaran con nosotros. Intenté mantener la compostura y le expliqué que esta casa era nuestro hogar, que todavía estábamos pagando la hipoteca y que era completamente irracional e intrusivo que ella pensara que podían mudarse aquí sin siquiera pedirnos permiso. Mii luego afirmó que ya había hablado con Jacob y que él estaba de acuerdo con esta idea. Esto me pareció extremadamente sospechoso, ya que Jacob y yo siempre hablamos de todo, y estaba segura de que él nunca habría tomado una decisión así sin consultármelo primero. Le respondí a Mii que, dado que esta casa nos pertenecía a los dos, Jacob no podía tomar esa decisión por sí solo. Le dije que si Sara y su familia querían quedarse unos días con nosotros, lo entendería, pero que jamás permitiría que se mudaran aquí permanentemente. Mii comenzó a gritarme, diciéndome que era mi deber como nuera ayudar a mi cuñada en su momento de necesidad, y que si lo hacía, todos los problemas del pasado serían perdonados. En ese momento, con mucha calma, le respondí que estaría feliz de dejar que Sara y su familia se mudaran, pero que, como todavía estábamos pagando la hipoteca, ella tendría que hacerse cargo de esos pagos. Añadí que, dado que su único trabajo no sería suficiente, tendría que conseguir un segundo empleo para cubrir los gastos. Mii explotó en un ataque de furia, gritando que era ridículo que yo esperara que ella pagara nuestra hipoteca. Le respondí que era igualmente ridículo esperar que Jacob y yo cubriéramos los gastos de toda la familia de Sara. Esto la enfureció aún más y continuó gritando mientras yo permanecía tranquila y satisfecha al ver cómo su intento de manipulación fracasaba. Finalmente, colgó el teléfono al darse cuenta de que no iba a conseguir lo que quería. Poco después, Sara me llamó, gritando al teléfono sobre cómo me atrevía a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Siguió diciendo que siempre había sabido que yo era una cazafortunas y que solo estaba con su hermano por dinero. Me reí con incredulidad y le respondí que, si alguien era una cazafortunas, era su esposo desempleado que no hacía nada para contribuir a su hogar. Le dije que si quería ver quién era realmente un parásito en la familia, solo tenía que mirar a su propio marido. Esto la dejó sin palabras. Le dije firmemente que podía decir lo que quisiera sobre mí, pero que bajo ninguna circunstancia permitiría que ella y su esposo se mudaran a nuestra casa, a menos que estuvieran dispuestos a contribuir económicamente. Sara entonces me acusó de ser una persona sin corazón, alguien que priorizaba el dinero sobre la familia. Colgué el teléfono sintiéndome aliviada de haber defendido mis límites y mi hogar. Sin embargo, no pude evitar sentir un poco de culpa por lo que Jacob podría sentir respecto a esta situación. Me quedé pensando si había sido demasiado dura, si había hecho lo correcto o si esto podría afectar nuestra relación. Cuando Jacob regresó de su viaje de trabajo unos días después, me senté con él para hablar de lo que había ocurrido. Le conté todo desde el principio, la llamada de su madre, sus demandas irracionales, los insultos de Sara y mi respuesta a ambas. Jacob escuchó todo con atención, y para mi alivio, se mostró completamente sorprendido. Me dijo que su madre nunca le había mencionado nada sobre que Sara y su familia se mudaran con nosotros y que la única conversación que había tenido con ella antes de su viaje era sobre el embarazo de Sara. Me aseguró que nunca habría aceptado algo así sin hablarlo conmigo primero. Jacob tomó su teléfono y llamó a su madre frente a mí. Cuando Mii respondió, Jacob le preguntó directamente por qué había mentido y le dijo que yo le había contado todo lo que había ocurrido. Mii intentó retroceder, diciendo que no había mentido exactamente, sino que había asumido que Jacob estaría de acuerdo con su plan. Jacob la interrumpió y le preguntó por qué había pensado que él estaría de acuerdo con que su hermana, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran a nuestra casa sin nuestro consentimiento. Mii comenzó a justificarse, diciendo que Sara realmente necesitaba ayuda, que era su hermana y que él debería querer apoyarla. Jacob, visiblemente frustrado, le dijo que Sara y su esposo no eran nuestra responsabilidad, que no era nuestro deber solucionar sus problemas financieros ni su falta de planificación familiar. Añadió que si Mii estaba tan preocupada por Sara, entonces ella debería hacerse cargo de su hija y su familia. Mii respondió que Bill no quería que Sara y su familia se mudaran con ellos, porque su casa era demasiado pequeña y que, en cambio, nuestra casa era grande y adecuada para ellos. Fue entonces cuando Mii soltó uno de los comentarios más hirientes que he escuchado: de todas formas, ustedes son una pareja sin hijos. Al menos Sara podría llenar esa casa de vida. El rostro de Jacob se puso rojo de ira. Por primera vez en todo este conflicto, lo vi realmente furioso. Le gritó a su madre, diciéndole que sus palabras eran crueles e insensibles, que no tenía derecho a usar algo tan doloroso como nuestra infertilidad como una herramienta para manipularnos. Jacob continuó diciéndole que había tratado de mantener una relación con ella a pesar de todas las cosas que había hecho, pero que esto había sido la gota que colmó el vaso. Le dijo que cualquier persona que me faltara el respeto de esa manera también lo estaba faltando a él. Mii comenzó a llorar y a suplicar, pero Jacob no se dejó manipular. Le dijo que había terminado con esta relación tóxica y que no quería volver a saber de ella. Finalmente, colgó el teléfono. Bill llamó más tarde para disculparse en nombre de su esposa. Me dijo que estaba avergonzado por su comportamiento y que entendía por qué Jacob había tomado esa decisión. Le aseguré que no tenía por qué disculparse por algo que no era su culpa.
Después de eso, Jacob decidió cortar todo contacto con su madre y con Sara. Un par de semanas después, varios usuarios de Reddit me sugirieron que instaláramos cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa por si Mig y Sara intentaban aparecer sin invitación. Así que lo hicimos. El fin de semana siguiente, mientras Jacob estaba fuera haciendo algunas compras, vi a través de las cámaras que Mig y Sara estaban afuera de nuestra puerta. Me sentí frustrada, pero decidí mantener la calma. Abrí la puerta y les dije que no podían entrar. Mig comenzó a gritarme, llamándome egoísta y diciendo que era una mala esposa por alejar a Jacob de su familia. Sara, por su parte, me llamó cazafortunas una vez más y dijo que yo era la razón por la que la familia estaba rota. Les advertí que todo lo que estaban diciendo y haciendo estaba siendo grabado por nuestras cámaras de seguridad y que, si no se iban inmediatamente, usaría esa evidencia para solicitar una orden de restricción. Sus rostros cambiaron al instante. Sara intentó justificarse, diciendo que solo querían hablar con Jacob, pero yo me mantuve firme. Les dije que si no se iban de nuestra propiedad en ese mismo momento, llamaríamos a la policía. Justo en ese momento, Jacob llegó. Al ver a su madre y hermana, caminó hacia ellas y les preguntó directamente qué estaban haciendo allí. Mig intentó abrazarlo, pero él se apartó. Jacob les dijo que él mismo había tomado la decisión de cortar contacto con ellas, que nadie lo había manipulado y que su comportamiento era inaceptable. Les advirtió que si volvían a aparecerse en nuestra casa, llamaría a la policía. Mig comenzó a llorar, pero Jacob no cedió. Finalmente, ambas se dieron la vuelta y se fueron. Más tarde, Phil nos llamó nuevamente para disculparse. Nos dijo que no tenía idea de que ellas habían planeado aparecer en nuestra casa y que estaba avergonzado por su comportamiento. Desde ese día, no hemos vuelto a saber de Mig ni de Sara. Jacob y yo finalmente podemos vivir en paz, y estoy agradecida de que él haya puesto límites tan firmes con su familia. Desde ese día, no hemos vuelto a saber de Mig ni de Sara. Jacob y yo finalmente podemos vivir en paz, y estoy agradecida de que él haya puesto límites tan firmes con su familia. Durante las semanas siguientes, Jacob y yo hablamos mucho sobre lo que había sucedido. Él expresó lo decepcionado que estaba de su madre y su hermana, pero también lo aliviado que se sentía al no tener que lidiar con su comportamiento tóxico nunca más. Pasaron algunos meses y, aunque Phil se mantenía en contacto con nosotros de vez en cuando, las llamadas eran breves y siempre estaban cargadas de una sensación incómoda. Phil mencionó en una ocasión que Mig y Sara aún estaban muy molestas por la situación, pero que él no estaba de acuerdo con ellas y que entendía por qué Jacob había tomado esa decisión. Un día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Sara. En el mensaje, me decía que yo era la peor cosa que le había pasado a su familia y que esperaba que algún día Jacob abriera los ojos y me dejara. También mencionó que su madre estaba enferma por todo el estrés que esta situación le había causado. Eliminé el mensaje y bloqueé el número inmediatamente. No iba a permitir que ella volviera a entrar en nuestras vidas de ninguna manera. Cuando le conté a Jacob sobre el mensaje, él suspiró y me dijo que no me preocupara, que Sara solo intentaba manipularnos de nuevo. Nos prometimos mutuamente que no dejaríamos que estas personas volvieran a tener poder sobre nuestras vidas. Poco después, Phil nos llamó para decirnos que Sara había dado a luz a su sexto hijo y que Mig estaba completamente absorbida ayudándola con los niños. Nos invitó a visitar a la familia para conocer al nuevo bebé, pero Jacob se negó amablemente. Le dijo a su padre que no quería volver a estar cerca de su madre ni de su hermana, y que prefería mantenerse al margen. Phil no insistió más y simplemente nos pidió que nos cuidáramos. Durante los meses siguientes, la paz volvió completamente a nuestras vidas. Jacob y yo disfrutamos de nuestra casa, decorándola poco a poco y convirtiéndola en un verdadero hogar. Aunque no podíamos tener hijos, adoptamos a un perro y un gato, quienes se convirtieron en el centro de nuestro mundo. Una tarde, mientras Jacob y yo estábamos sentados en nuestro porche disfrutando de una taza de café, él tomó mi mano y me dijo lo agradecido que estaba de tenerme en su vida. Me dijo que, a pesar de todo lo que su familia había intentado hacernos, se sentía afortunado de haber construido una vida conmigo. Le respondí que yo también me sentía agradecida, no solo por él, sino también por la fuerza que había encontrado en mí misma para defender lo que era importante para nosotros. A veces, todavía me vienen a la mente las palabras crueles de Mig y Sara, pero me recuerdo a mí misma que su opinión no define mi valor ni el amor que Jacob y yo compartimos. Aprendí que poner límites no es egoísta, es necesario para proteger tu paz y tu felicidad. Desde entonces, Jacob y yo hemos seguido adelante con nuestras vidas. Aunque Phil ocasionalmente nos llama para decirnos cómo están las cosas en su casa, hemos mantenido una sana distancia de Mig y Sara. Ya no hay más drama, ya no hay más gritos ni acusaciones sin sentido. Nuestra casa es ahora un refugio de paz y amor, y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos eso. Muchas gracias por ver nuestra historia hasta aquí, no olvides suscribirte y darle like al vídeo, hasta la próxima.